Claves del conflicto y sobre todo las perspectivas de una solución negociada. Nos acompaña el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Madrid, Ignacio Álvarez Osorio. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, 6 meses después, la situación no puede ser peor. Seguimos con israelíes secuestrados en manos de Hamás, más de 33.000 palestinos fallecidos y ni alto el fuego, ni de momento una señal de esperanza, ¿no? Nada, ninguna señal de esperanza porque sí que hay negociaciones para la liberación de los rehenes, pero no están dando el fruto debido a las resistencias israelíes a presentar unas mínimas concesiones. Mientras tanto, la situación sobre el terreno es completamente dramática, 120.000 víctimas ya, ante la barra libre que le ha dado la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos y buena parte de los países de la Unión Europea, a Israel, para lo que en un principio debería haber sido una operación contraterrorista, pero que ha causado la destrucción completa de la Franja de Gaza y ha provocado un éxodo masivo. Prácticamente el 90% de la población ha tenido que abandonar sus hogares y no puede retornar a ellos porque han sido destruidos en el curso de los bombardeos masivos que ha registrado Israel contra los territorios palestinos. Ignacio, ¿qué crees que puede pasar? Finalmente, la amenaza de Netanyahu de esa misión en Rafah militar se puede llevar a cabo. ¿Le ha frenado algo el toque de atención de Joe Biden de ojo o retiro mi apoyo? ¿Cómo crees que pueden evolucionar los acontecimientos también con otro factor añadido, esa tensión con Irán? Bueno, está claro que Israel lo que está buscando desde prácticamente el principio de su ofensiva contra Gaza es extender el conflicto a los países del entorno, no solo a Líbano, sino también involucrar a Irán. Esto le permitiría tener una cortina de humo para proseguir la labor que se ha trazado, ¿no? Que es destruir completamente la Franja de Gaza y expulsar a su población al desierto del Sinaí, porque crearía nuevos frentes e involucraría necesariamente a Estados Unidos. Ante un eventual ataque de Irán a Israel, Estados Unidos probablemente no tendría más remedio que intervenir, pero esto también le colocaría al presidente Biden en una situación extraordinariamente delicada, habida cuenta que es año electoral. En muy poco tiempo, en 6 meses, tendrá que enfrentarse contra Donald Trump y en todas las encuestas prácticamente dan un empate técnico y también va a haber un voto de castigo muy fuerte por parte de las bases demócratas a ese invitado que ha dado a Israel, ¿no? Por lo tanto, hay varias derivadas, tanto regionales como internacionales, y obviamente Netanyahu está intentando jugar sus bazas para salir como en el pasado victorioso. Bueno, Netanyahu, que es muy cuestionado también por los propios familiares de los secuestrados. ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Antonio Guterres? Escuchábamos al secretario de la ONU siendo muy duro y bueno, esa declaración también desde Ginebra siempre es algo voluntario, consultivo, pero bueno, llamando la atención para que los países no vendan armas a Israel. Bueno, este es un debate que poco a poco se está abriendo, incluso en países aliados de Israel, como puede ser Estados Unidos y Alemania, Reino Unido. Cada vez hay más voces dentro de los propios gobiernos, dentro de los propios partidos, ¿no? El Partido Demócrata en Estados Unidos, por ejemplo, también en Alemania y en Reino Unido, en este sentido, ¿no? Es decir, si realmente Israel está perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza, tal y como considera plausible la propia Corte Internacional de Justicia, esos países probablemente puedan, ¿no?, de alguna manera ser acusados de ser cómplices de ese genocidio. Entonces hay voces que de alguna manera están intentando advertir de esa eventualidad y que están de alguna manera lanzando una luz roja de que hay que detener, ¿no?, ese respaldo ilimitado, porque Israel no lo está empleando para lanzar una operación contraterrorista, sino para lanzar lo que el propio Netanyahu ha dicho que es la segunda guerra de independencia de Israel, destinada a expulsar a la población y a ampliar las fronteras del Estado judío. ¿Cambiaría algo el futuro de este conflicto si llega a la Casa Blanca Donald Trump? Cambiaría bien poco. Estados Unidos, independientemente de quién lo gobierne, un presidente demócrata o un presidente republicano, siempre ha apoyado incondicionalmente a Israel. En contadas ocasiones le ha lanzado toques de atención, por lo tanto, probablemente en el caso de que llegara Trump no habría un gran cambio respecto a la cuestión palestina. Sí, probablemente habría más presiones para que esa guerra no se prolongara ni se extendiera a la región, pero ese respaldo incondicional en términos diplomáticos, vetando resoluciones del Consejo de Seguridad, ese respaldo incondicional en términos armamentísticos y en términos políticos se mantendría. ¿Se está usando
¿El hambre como arma de guerra? Sin duda, esto lo han advertido todas las agencias internacionales, todas las organizaciones que prestan ayuda a la población palestina en la Franja de Gaza, y no solo el hambre, sino también la sed, la enfermedad, ¿no? Prácticamente no entra ayuda alimentaria, y cuando entra esa ayuda alimentaria, como ocurrió el pasado fin de semana, es atacada por las propias fuerzas de defensa israelíes. Obviamente no es un error involuntario, sino que es una política planificada, tal y como han denunciado buena parte de las organizaciones internacionales, y está jugando, ¿no?, con fuego, porque recordemos que viven 2,3 millones de personas y ya se han registrado más de varias decenas de muertos por inanición, precisamente por esa hambruna que está provocando Israel. Claro, estábamos criticando el papel de la Unión Europea también en este conflicto. ¿Qué más pueden hacer los países europeos? La Unión Europea debería hacer mucho más de lo que ha hecho hasta el momento. Está completamente fragmentada, completamente dividida. Hay países muy cercanos a la línea política de Netanyahu y podría hacer muchísimas cosas. Hay un acuerdo de asociación por la cual Israel recibe un trato privilegiado por parte de la Unión Europea, y por lo tanto podría congelar ese acuerdo que no solo da ventajas comerciales, sino que le da un trato privilegiado a Israel. Podría, por supuesto, imponer un embargo armamentístico. Podría dar un toque de atención diciendo que no va a permitir, ¿no?, que haya una limpieza étnica y que haya una expulsión masiva de la población palestina a los territorios vecinos, a los países vecinos, ¿no? Entonces, debería hablar, obviamente, con una sola voz, no con 27 diferentes, y deberíamos resolver la diferencia si queremos realmente tener una autonomía estratégica y tener influencia en el mundo, y esto obviamente es un test para la propia política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, y ese test está resultando completamente fallido. Ignacio, ¿y el papel de los países árabes? Porque ha habido conferencias de paz, Egipto también siempre es una referencia en el mundo árabe, y se hablaba de la posibilidad de crear campos de refugiados para acoger a esa población en el sur de la Franja de Gaza, que está sufriendo tanto. No se abren las fronteras, las negociaciones no prosperan. ¿El mundo árabe lo está haciendo bien? El mundo árabe tampoco habla con una sola voz. Es un mundo muy diferente, muy heterogéneo, con intereses también diferentes, y hay que tener en cuenta que había en marcha un proceso de normalización de relaciones, sobre todo entre los países del Golfo, Israel, al cual después se había sumado Marruecos, nuestro vecino, y que los atentados del 7 de octubre vienen a interrumpir ese proceso de normalización, al cual previsiblemente se iba a sumar Arabia Saudí, con lo cual esos atentados también toman con el pie cambiado a los países árabes, que de alguna manera habían apostado por la desescalada con Israel, por fortalecer sus relaciones comerciales y por incluso crear un frente común frente a Irán, que era la gran amenaza de los países del Golfo. Con lo cual, estos ataques del 7 de octubre obligan a replantear esta estrategia y, sobre todo, a congelar ese proceso de normalización, entre otras cosas porque es sumamente impopular entre las poblaciones árabes. Prácticamente, según diferentes encuestas que han salido en los últimos meses,